Bienvenidos a Droxy Colombia. Mi nombre es Rodrigo Daza, coordinador técnico. Yo les voy a presentar el modelo Manual para la gestión integral de residuos generados en atención en salud y otras actividades para las droguerías Droxy, aplicado a microgeneradores, segunda parte. Continuamos con la etapa de planeación. En el diagnóstico vamos a identificar y evaluar los impactos ambientales de los residuos generados en la droguería. Para realizar un adecuado diagnóstico ambiental en nuestra droguería, debemos tener en cuenta qué actividades desarrollamos en la droguería. Por ejemplo, si tenemos inyectología, identificaremos las áreas donde se generan los residuos. Vamos a identificar cómo cuantificamos esos residuos. Verificaremos si realizamos prevención y minimización en la generación de residuos. ¿Cómo son esas condiciones de segregación en la fuente? Si tenemos el mapa del movimiento interno de residuos. Si tenemos adecuadas condiciones de almacenamiento interno de los residuos y si manejamos correctamente los procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos utilizados. Dentro del manual del PEGIRASA encontraremos el desarrollo de actividades y servicios prestados en la droguería. Recordemos que la actividad económica de las droguerías es 4773, comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. De manera opcional, el establecimiento, de acuerdo a su habilitación, realizará actividades de inyectología vía intramuscular o glucometría. Mediante este diagnóstico, el establecimiento verificará si cuenta con la señalética correspondiente a la identificación de áreas, como la de residuos, donde se indique la ubicación de los recipientes para recolección de residuos. El área del baño, si tenemos los recipientes en el área del baño con bolsa negra. Área de almacenamiento de residuos, en los casos que se desborde la cantidad de residuos en el establecimiento. Área de inyectología, aplica de manera opcional, donde se aplican inyecciones vía intramuscular. En los procesos del servicio farmacéutico, ubicación de la caneca blanca en el área de recepción técnica o de almacenamiento. La droguería tomará la clasificación de los residuos generados de acuerdo a la tabla de la resolución 591 del 2024. Allí identificará si genera residuos aprovechables, residuos no aprovechables, biosanitarios, cortopulsantes, tóxicos para medicamentos vencidos o reactivos para pruebas de embarazo vencidas. Con el fin de identificar qué tipo de residuos son los medicamentos vencidos, la Secretaría de Salud nos manifiesta que en general los residuos de medicamentos cuentan con una característica de peligrosidad tóxica. Pero en el caso particular para los residuos de envases de medicamentos como ampolletas, poseen dos características de peligrosidad, de acuerdo con la clasificación de residuos generados en la atención en salud y otras actividades. En conclusión, los medicamentos vencidos se consideran residuo tóxico. Por ese motivo, se llevarán a bolsa roja y se entregarán al gestor de recolección de residuos. No olvide solicitar el manifiesto de esta entrega con el pesaje de este tipo de residuo. El establecimiento debe realizar el registro de los residuos generados. Esta cuantificación va a permitir identificar si los residuos peligrosos generados superan más de 10 kilos. Si no superan, se considera un microgenerador. ¿Cómo vamos a obtener esta información? De acuerdo al cálculo de la cantidad de residuos generales que se establece con base en los promedios ponderados y media móvil de los últimos 6 meses de las cantidades pesadas. Recuerda, estimado cliente, tomar los resultados y reportes de residuos peligrosos en su droguería. Realiza el promedio de los últimos 6 meses. Si no superan los 10 kilos, usted se considera un microgenerador. Continuando con la cuantificación de los residuos y la media móvil, el establecimiento hará un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de los residuos generados. Este análisis le permitirá tomar medidas de prevención y minimización en los residuos generados en su droguería. Adicionalmente, se tomarán los promedios mensuales de los residuos aprovechables, no aprovechables, biosanitarios cortopunzantes,
o químicos o fármacos que se puedan generar en su establecimiento. Continuando con la cuantificación de residuos generados, el establecimiento llevará un indicador de destinación, como desactivación, reciclaje, incineración o relleno sanitario. Esta información estará contenida en los manifiestos entregados por el gestor externo. Se evaluará semestralmente la media móvil para determinar el tipo de generador. Adicionalmente, esta información debe reportarse a la autoridad competente. Se debe conservar en medio físico o magnético. No olvidemos que esta información la debemos tener por 5 años. Con el fin de realizar una debida prevención y minimización de residuos, el establecimiento identificará y describirá las actividades de prevención y minimización en la generación de residuos. Para ello, su personal debe estar capacitado en prevención, reutilización, reciclaje, valoración y eliminación de los residuos generados en la droguería. Como mencionamos anteriormente, dentro de las medidas de generación de residuos está la capacitación. Solicitar al gestor externo apoyo para las capacitaciones. Realizar capacitación de separación en la fuente. Embalar el material aprovechable y entregarlo a las entidades de recolección de residuos. Realizar monitoreo de las áreas aumentando la frecuencia de inspección. Realizar uso correcto de insumos como las bolsas y cuidado del mismo para evitar pérdida de mal uso, entre otros. Segregación en la fuente. El personal del establecimiento debe identificar los recipientes de acuerdo al tipo de residuo. Caneca blanca para residuos aprovechables, caneca negra para residuos no aprovechables, caneca roja o bolsa roja para residuos peligrosos. El personal de la droguería debe tener claro que la segregación consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las actividades, servicios, procesos o procedimientos realizados en la droguería. Esta actividad debe ser realizada por el generador con el fin de separar y almacenar los residuos en contenedores o recipientes para facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, y evitar especialmente que los residuos no peligrosos estén en contacto con los residuos peligrosos. Recordemos que en la segregación en la fuente debemos tener precauciones si tenemos residuos peligrosos y no peligrosos. Entonces, debemos contar con recipientes en buen estado, con bolsas y que se utilicen de acuerdo al movimiento interno y recolección de residuos. Separe cada residuo según su clasificación, peligroso o no peligroso, de acuerdo al código de colores y las especificaciones de la referencia en la etiqueta de cada recipiente. No se debe compactar las bolsas que contienen residuos o desechos peligrosos. El recipiente, al igual que las bolsas, podrá llenarse hasta un máximo de 3/4 partes de su capacidad. Se deben elaborar ayudas visuales e informativas para facilitar el proceso de segregación en la fuente para todo el personal trabajador como para el personal visitante. Recuerde que las bolsas deben estar rotuladas, sobre todo las de residuos peligrosos, con la información antes de colocar cada bolsa en el recipiente. El movimiento interno de residuos nos permite identificar y describir las condiciones de los residuos y su movimiento en la droguería. Este movimiento interno de residuos consiste en trasladar los residuos de la droguería desde el lugar de generación hasta el almacenamiento central donde aplique y a la salida de los residuos. Debe efectuarse en lo posible en horas de menor circulación de los pacientes, empleados o visitantes. El movimiento interno de residuos tendrá un procedimiento. Recuerde que el modelo lo encuentra en su Pegirasa que puede descargar. Allí indicará cuál es su gestor externo, cuáles son los horarios de recolección y las frecuencias de recolección, los residuos generados y movilizados en la droguería. Adicionalmente, si usted se encuentra en una propiedad horizontal, debe garantizar con el administrador las actividades de recolección de residuos de su droguería. Estimado droxista, le presentamos el ejemplo del movimiento interno de residuos. En este esquema que usted tendrá a la vista en su droguería, identificará dónde se genera el residuo, qué tipo de recipiente se utilizará. Adicionalmente, usted podrá tener en este mapa los elementos de seguridad y salud en el trabajo en caso de emergencia o contingencia, como extintor, botiquín o camilla. Adicionalmente, puede señalizar la ruta de evacuación de su droguería.
En el modelo del Pejirasa entregado para las droguerías Drozzi, encontrarán las fichas técnicas de los recipientes para el almacenamiento interno de residuos. Allí se encontrará las clases de residuos como no aprovechables, aprovechables o peligrosos. ¿Qué puede recibir ese contenedor de residuos? El código de colores y la rotulación que se requiere para cumplir la normatividad. No olvide socializar esta información con el personal de su droguería. Con el fin de cumplir los requerimientos del almacenamiento interno de residuos, el establecimiento solicitará al gestor de recolección de residuos las fichas técnicas de los guardianes, de las bolsas y de los recipientes o canecas plásticas rojas. Esta información aplica para la inyectología, roturas y medicamentos vencidos. Recuerde, estimado cliente, actualizar en su droguería los recipientes y las bolsas que usted maneja en su establecimiento de acuerdo a sus actividades. Como mínimo deben tener una etiqueta que cumpla el símbolo que identifique el residuo a excepción de los residuos no aprovechables. Características y condiciones para las bolsas destinadas a la recolección de residuos. No olvide, estimado cliente, solicitarle la ficha técnica de las bolsas y observe si garantiza la resistencia a la tensión ejercida por el peso de los residuos embalados y al calibre y al tamaño de acuerdo a la tabla adjunta. Además, las bolsas deben ubicarse en los recipientes recubriendo los bordes del recipiente. Las bolsas de residuos peligrosos deberán tener impreso el símbolo que identifica este tipo de residuo. Adicionalmente, se diligenciará de manera legible y con marcador indeleble el nombre y dirección del establecimiento, área de generación, responsable del diligenciamiento y fecha de cierre. Continuamos con las condiciones del guardián. Este debe garantizar que el contenedor sea herméticamente sellado una vez termine su vida útil. Las agujas deben introducirse sin fundas o caperuzas. Dicha decisión deberá quedar soportada en el Pejirasa. Las fundas o caperuzas deben segregarse en los recipientes de residuos no peligrosos, ya sea como residuo aprovechable o no aprovechable. Los contenedores, una vez llenos 3/4 partes de su capacidad, deben cerrarse y asegurarse, luego de depositarlos en bolsa roja. No olvide que el guardián también es utilizado para las roturas dentro de su establecimiento de medicamentos. La droguería contará con una unidad de almacenamiento central. Allí se depositarán temporalmente los residuos peligrosos. Debe contar con una dotación, como la báscula para pesar residuos, kit antiderrame y extintor de incendios debidamente recargado. Vamos a enumerar algunas de las condiciones de este almacenamiento central, donde debe contar con un aviso de identificación de la unidad de almacenamiento, contar con punto de agua y drenaje para las labores de limpieza y desinfección, contar con iluminación y ventilación natural o artificial permanentes, contar con señalización indicativa por clase de residuo almacenado, contar con señales de riesgo como uso de elementos de protección personal. Garantizar suficiente capacidad de almacenamiento de acuerdo a la cantidad de residuos generados. Debe ser impermeable y de fácil limpieza para almacenar los residuos. Debe ser accesible a equipos para control y prevención de incendios. Y contar con barreras físicas o elementos que impidan el acceso a vectores. Dentro de las actividades realizadas en el Pejirasa está incluido el procedimiento de limpieza y desinfección. Descargue el procedimiento. Socialícelo con su personal. Recuerde que aquí está incluido también la limpieza y desinfección de los recipientes y almacenamiento central para los residuos dentro de la droguería. Dentro del procedimiento de limpieza y desinfección se encuentra la ficha técnica para el uso de hipoclorito. Continuamos con el programa de capacitación y socialización. Recuerde, estimado cliente, que todos los viernes recibe capacitación de 2 a 3 de la tarde en capacitaciones a tu alcance. No se pierda las capacitaciones que vamos a tener. Allí incluimos control de plagas, inyectología, limpieza y desinfección, normatividad aplicada a calidad, ambiente, seguridad en el trabajo, plan integral de residuos, almacenamiento temporal de residuos, movimiento interno de residuos, riesgos ambientales, segregación de residuos, planes de contingencia, registro de residuos y bioseguridad, entre otros. No olvide que estas capacitaciones son certificadas en capacitaciones a tu alcance.
En el modelo del manual del Pejiraza encontrará el indicador de capacitaciones, la cual es una tabla que le permitirá identificar si cumple los requisitos de capacitaciones en la droguería. La fórmula es número de asistencias a capacitaciones sobre el número total de capacitaciones. Su objetivo, que todo el personal conozca la normatividad legal vigente. Si no cumple este indicador, debe realizar un plan de acción. Plan de contingencia para el manejo de residuos. El establecimiento farmacéutico aplicará el plan de contingencia para el suministro de agua y el plan de emergencia, preparación y análisis de vulnerabilidad. Estos dos documentos lo encuentra en el modelo manual integrado de gestión. Descárguelo y socialícelo con su personal. Vamos a hacer un ejemplo del plan de contingencia para el manejo de residuos en caso de una ruptura de una bolsa. Antes, debo verificar el calibre de la bolsa. Durante, debo restringir el acceso al área de la ruptura, preparar el kit antiderrame, utilizar los elementos de protección personal, recoger en otra bolsa y enviar al almacenamiento central. Después, debo actualizar el kit antiderrame, realizar acciones correctivas para evitar riesgos e incluirlo en la matriz de riesgos de la droguería. Este ejemplo le permitirá realizar la misma actividad con las contingencias generadas en la droguería. Recuerde, estimado cliente, que en seguridad y salud en el trabajo, la droguería cumplirá la resolución 0312 del 2019, donde se implementará los estándares mínimos de acuerdo a la cantidad de trabajadores y al nivel de riesgo de la droguería. Allí la droguería definirá a la persona que diseña el sistema de seguridad y salud en el trabajo. El empleador realizará afiliación al sistema de seguridad social integral. Se realizarán capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Se presentará un plan anual de trabajo. Se realizará anualmente las evaluaciones médicas ocupacionales al personal. Se identificarán los peligros y se valorarán los riesgos. Y se tomarán medidas de prevención y control frente a los peligros identificados. Con el fin de cumplir la resolución 591 del 2024, el establecimiento realizará un cronograma de actividades para la implementación de este Pejiraza. Por ejemplo, hará su etapa de diagnóstico en enero. La etapa de capacitación será permanente, al igual que el seguimiento del componente externo, y se definirá el plan de contingencia, por ejemplo, para marzo, y seguridad y salud en el trabajo, implementación en enero. Este cronograma debe incluir actividades a realizar, plazo de ejecución, recursos y responsables. Tratamiento interno de residuos. La droguería no realizará tratamiento interno de residuos, ni desarrollará una estrategia para recepción de residuos cortopunzantes generados por pacientes. Con esto finalizamos nuestro diagnóstico. Recuerde, estimado cliente, realizar socialización a todo su personal y ver este video hasta el final. Espere la tercera parte, que corresponde a auditoría, autoinspección del componente interno y componente externo. Mayor información, Dirección Técnica DROTSI, 310-298-7704 o al correo áreatecnica1@drotsi.co.